La segunda llegada. Suscríbase a Loredo Nelson, dele me gusta y no olvide darle clic a la campanita para que reciba todas las actualizaciones de los videos que compartimos regularmente. A continuación vamos a estudiar entonces la segunda llegada del Mesías. El amor no se centra en mí. El amor no empieza en mí. Una relación de amor solamente puede existir dentro de una pareja. Sin una pareja, esto no puede ocurrir. Por lo tanto, ambos, hombre y mujer, necesitan parejas objetos. Esto es así porque el amor no es mío. El amor es para compartir. El amor es el poder que puede abrazar cualquier cosa del universo. Ese amor no viene de mí, viene de mi pareja. Por eso, cuando no hay un compañero, no sentimos amor. Incluso, aún si hay un compañero, el amor no puede funcionar si nos ponemos primero a nosotros. El amor es para compartir. La segunda llegada del Mesías. Jesús habló claramente acerca de la segunda llegada. Mateo 16:27. Pero dijo que nadie sabía de aquel día ni de aquella hora, ni siquiera los ángeles del cielo. Mateo 24:36. Por esto, hasta el presente, se ha considerado imprudente tratar de saber cuándo volverá Cristo, cómo volverá Cristo, dónde volverá Cristo y qué significan los pasajes bíblicos que dicen que Cristo vendrá sobre las nubes. Examinando las palabras de Jesús, solo el Padre lo sabe. Mateo 24:36. Y el versículo, no, no hace nada el Señor Yahvé sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Podemos comprender que Dios, que conoce el día y la hora, hará conocer seguramente a sus profetas todos los secretos concernientes a la segunda llegada del Señor antes de realizarla. Por ello, Jesús dijo que el Señor vendría como un ladrón. Apocalipsis 3:3. Mientras que en otra ocasión dijo que para aquellos que están en la luz, el Señor no vendría como un ladrón. Primera de Tesalonicenses 5, del 4 al 6. Jesús entonces vino como un ladrón para los jefes de los sacerdotes y escribas que estaban en la oscuridad. Pero al hogar de Juan el Bautista, que estaban en la luz, Dios reveló de antemano el nacimiento de Jesús. Lucas 1:39 al 80. Al tiempo de su nacimiento, reveló el hecho a los reyes magos de Oriente, a Simeón en Lucas 2:25 al 35, a Ana la profetisa, Lucas 2:36-40, y a los pastores, Lucas 2 del 8 al 21. Por otra parte, Jesús advirtió a la gente que velase en todo tiempo, orando para que pudiese tener la fuerza para escapar de todas las cosas que tendrían lugar, porque el día de la segunda llegada va a ocurrir, vendría como sobre ellos de repente, como un lazo. Por lo tanto, es evidente que Dios lo revelará de antemano a los creyentes que estén en la luz, para que así puedan prepararse para el día venidero del Señor. Dios le revela a sus profetas, según los ejemplos que aparecen en el curso de la providencia de la restauración. Podemos ver que Dios siempre hizo las cosas después de haber revelado de antemano los hechos a sus profetas. Por ejemplo, reveló el juicio en tiempo de Noé, el juicio del diluvio, anunció y realizó la destrucción de Sodoma y Gomorra, y por lo tanto es evidente que en la segunda llegada del Señor, Dios hablará a quienes tengan oídos para oír y ojos para ver, de manera que puedan ser iluminados por los creyentes sobre lo que ha de tener lugar. Pues sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo mortal y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y también sobre mis siervos y sobre mis siervas
derramaré mi espíritu. Hechos 2 del 17 al 18. ¿Cuándo volverá Cristo? Llamamos al tiempo de la segunda llegada los últimos días. Hemos aclarado en el video 151 al video 155, en la primera parte, la consumación de la historia humana, que estamos actualmente en los últimos días. Por ello, sabemos que ahora estamos realmente en el tiempo en el que Cristo tiene que venir de nuevo. Veamos en la historia de la providencia de la restauración que Jesús vino después de los 2000 años de la era providencial de la restauración por indemnización. Por consiguiente, desde el punto de vista del principio de la restauración por indemnización, podemos comprender que el Señor vendrá hacia el final de los 2000 años de la era providencial de la prolongación de la restauración por indemnización, la era del Nuevo Testamento, que restaura por indemnización el periodo previo como la identidad de tiempo sustancial. Como ya hemos visto en detalle en la Primera Guerra Mundial, el Kaiser Guillermo II, el personaje tipo Adán del lado de Satanás, pereció con la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, y Stalin, el personaje del tipo del señor Segunda Llegada en el lado de Satanás, realizó el mundo del comunismo. Este hecho anunciaba que Cristo vendría de nuevo y que restauraría el mundo por indemnización bajo el principio de la coexistencia, coprosperidad y causa común. Entonces, por esta razón, podemos comprender que el periodo de la segunda llegada comenzó exactamente después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿cómo volverá Cristo? Según el punto de vista bíblico, Jesús nos dice en Juan 16:25, os he dicho todo esto en parábolas. Se acerca la hora en que ya no os hablaré en parábolas, sino que con toda claridad os hablaré acerca del Padre. Dios ha revelado siempre los asuntos importantes de su voluntad en parábolas y símbolos para que al tratar de descubrir lo que ocurriría en el futuro, cualquier persona pudiese comprender las exigencias de la era de la providencia de Dios conforme al grado de su intelecto y espiritualidad. Por esto, la Biblia ha dado lugar a que diversos intérpretes establecieran diferentes puntos de vista. Esta es la causa principal de la división de las distintas denominaciones. Por consiguiente, la cuestión más importante de todas es el punto de vista desde el cual se interpreta la Biblia. Cuestiones sobre Juan Bautista nos proveen de un buen ejemplo. Los jefes de los sacerdotes, así como todo el pueblo judío de aquel tiempo, ellos respetaban a Juan el Bautista, hasta pensaban que podría ser el Mesías. Como el pueblo estaba expectando y andaban todos pensando en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo. Lucas 3:15. Él confesó y no negó. Confesó, dijo Juan el Bautista, yo no soy el Cristo. Juan 1:20. Si Juan el Bautista hubiera declarado que él era Elías, como Jesús testificó, la totalidad del pueblo judío que esperaba la vuelta de Elías antes de la llegada del Mesías, sin ninguna duda, hubiera venido a Jesús debido a que estaban acostumbrados a creer en el testimonio de Juan el Bautista, ya que hemos considerado la Biblia durante los 2000 años a partir de Jesús, según el punto de vista de que Juan Bautista cumplió su responsabilidad. Entonces la Biblia ha parecido apoyar esto. Pero cuando consideramos la Biblia de nuevo desde un punto de vista diferente, podemos comprender claramente que fracasó en cumplir su responsabilidad Juan el Bautista. La ignorancia de la providencia de Dios por parte de Juan el Bautista, quien finalmente afirmó que no era Elías, fue la causa principal que bloqueó el camino del pueblo judío hacia Jesús. De nuevo, en Juan 1:33-34, él confesó, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo.
y yo le he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. Anteriormente Juan Bautista había testificado: yo os bautizo con agua para conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo y no merezco llevarles las sandalias. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Mateo 3:11. Dios manifestó directamente a Juan el Bautista que Jesús era el Mesías, e incluso Juan mismo dio testimonio de él como el Mesías, mientras que en Juan 1:23 dijo que él venía con la misión de enderezar el camino del Mesías. Además, existe el registro evidente en Juan 3:28, perdón, de que había sido enviado antes que Cristo. Por lo tanto, Juan el Bautista debería haber conocido necesariamente por su propia sabiduría el hecho de que él era el Elías. Si bien Juan Bautista podría no haberse dado cuenta de este hecho por sí mismo, él ya sabía por testimonio del cielo que Jesús era el Mesías. Juan 1:33-34. En base a esto, hubiera sido apropiado que aunque sea tarde, ¿verdad? Él hubiese proclamado que era Elías, en obediencia a las palabras de Jesús, quien personalmente había dado testimonio que Juan era Elías. Pero Juan el Bautista era ignorante de la voluntad de Dios. Mateo 11:19. Y además de haber ya negado el testimonio de Jesús, Juan 1:21, después de ello siguió una dirección diferente de la providencia. Cuán triste se habría sentido Jesús al observar a este Juan, o Dios mismo, al ver a Jesús en una situación tan delicada. Juan terminó toda su misión como testigo de Jesús cuando lo bautizó y dio testimonio de él. ¿Cuál sería su misión a partir de entonces? Zacarías, conmovido por el Espíritu Santo, profetizó sobre la misión de Juan cuando éste todavía estaba en el vientre. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, pues irás delante del Señor para preparar sus caminos. Lucas 1:74-76. Profetizando así claramente acerca de su misión. Juan Bautista debería haber servido a Jesús como un discípulo después de haber dado testimonio de él. Sin embargo, siguió bautizando a la gente separado de Jesús, confundiendo así al pueblo judío. Lucas 3:15, e incluso a los sacerdotes. Juan 1:20-25. Además, los seguidores de Jesús y los discípulos de Juan Bautista hasta llegaron a pelearse sobre la purificación para ver cuál de sus maestros bautizaba más gente. Juan 3:25-26. Aun cuando leemos en Juan 3:30 que Juan Bautista dice: es preciso que él crezca y yo disminuya, vemos claramente que él no compartió el mismo testimonio que Jesús. Si Juan se hubiera colocado completamente en la posición de compartir el mismo destino que Jesús, ¿cómo podía disminuir mientras Jesús crecía? De hecho, el Evangelio de Jesús debería haber sido transmitido antes que nadie por el propio Juan el Bautista. Debido a su ignorancia, Juan Bautista no pudo cumplir su misión y finalmente perdió su vida, que tenía que entregar a Jesús por algo sin ningún valor. Cuando el centro de la vida de Juan estaba del lado de Dios, él dio testimonio consciente de que Jesús era el Mesías. Pero cuando se les cortaron las inspiraciones espirituales y volvió a ser un Juan humano, su ignorancia incrementó aún más su falta de fe en Jesús. Juan Bautista no se había dado cuenta de que él mismo era Elías. Terminó tratando a Jesús desde una posición igual a la de los demás judíos, especialmente después de ser encarcelado. Todo lo que Jesús dijo e hizo se veía como algo incomprensible ante los ojos humanos de Juan, quien tampoco pudo creer que Jesús era el Mesías por aparecer antes que venga Elías. Envió finalmente sus discípulos a Jesús para quitarse las dudas, preguntando: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Mateo 11:3. Jesús, al oír la pregunta de este Juan, respondió indignado con una advertencia severa. Mateo 11, del 3 al 19. Juan Bautista fue escogido por Dios para servir a Jesús desde que estaba en el vientre de su madre, Lucas 1:76, y llevó una sufrida vida ascética en el desierto
para preparar sus caminos. Y cuando Jesús comenzó su misión, antes que nadie, él ya sabía. Mateo 11, del 4 al 5, nos dice que al oír las preguntas de Juan, que no estaba recibiendo debidamente la gracia de Dios, Jesús no le contestó directamente que él era el Mesías, sino que respondió de una manera indirecta diciendo: id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Por supuesto que Juan Bautista no ignoraba estos milagros y maravillas hechas por Jesús. No obstante, el hecho de que Jesús le diera esta respuesta fue para enseñarle quién era él por medio de hacerle recordar una vez más a Juan todo lo que él hacía. Debemos saber que en las palabras de Jesús sobre que se anunciaba el evangelio a los pobres, Mateo 11:5, está volcada su aflicción por la incredulidad del pueblo judío y especialmente por la de Juan Bautista. El pueblo elegido de Israel y especialmente Juan había sido abundantemente bendecido con un amor celestial, pero todos ellos traicionaron a Jesús y él se vio obligado a vagar por las costas de Galilea, por la región de Samaria, para buscar a los pobres a quienes pudieran escuchar el evangelio. Y estos pobres ignorantes, pescadores, cobradores de impuestos, son los que realmente entendieron y siguieron a Jesús. Buscaba, y esta clase de gente que siguió a Jesús no es exactamente la que él preferiría o buscaba de primera instancia. Jesús, viniendo con la misión de construir el reino de los cielos, por supuesto que estaba buscando a las personas con una calificación mayor para dirigir a un millar que le siguiera ciegamente. ¿Acaso Jesús, para encontrar la gente capacitada por el cielo, no entró primero en el templo y transmitió el evangelio a los sacerdotes y escribas? Sin embargo, como Jesús lo indicó, personalmente se vio obligado a llamar a los mendigos que vagaban por las calles, ya que ninguno de los invitados vino al banquete preparado para las fiestas, el corazón triste de Jesús al salir a recibir a los que no eran invitados, acabó expresando palabras de juicio. Dijo: y dichoso aquel que no se escandalice de mí. Mateo 11:6. Juan Bautista era una persona tan maravillosa que los judíos de aquellos días se preguntaban, unos si sería el Mesías, otros si sería Elías, otros el profeta, Lucas 3:15, Juan 1:20 al 21. Pero Jesús advirtió sobre el destino de Juan Bautista al decir indirectamente que quien tropiece por causa de él, por muy grande que fuera, no sería dichoso. El tropiezo de Juan Bautista, como ya mencioné, fue que él no cumplió su misión de servir y dedicarse a Jesús toda su vida. Después de que los discípulos de Juan Bautista se fueron, Jesús dijo: en verdad os digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Mateo 11:11, indicando que desde el punto de vista de su misión, Juan Bautista había venido originalmente como el más grande de todos los profetas, pero estaba fallando en cumplir su misión. Todos los que estaban en el cielo habían nacido de mujer y habían vivido en la tierra antes de morir. Por consiguiente, lo natural sería que Juan, siendo el más grande de todos los nacidos de mujer, fuera también el más grande en el cielo. Entonces, ¿por qué Juan el Bautista era menor que el más pequeño en el reino de los cielos? Numerosos profetas en el pasado habían testificado indirectamente del Mesías que vendría en el futuro lejano, pero Juan Bautista vino con la misión de dar testimonio del Mesías directamente. Ya que la misión de los profetas era dar testimonio del Mesías, Juan Bautista, que dio testimonio directamente del Mesías, era más grande que cualquier otro profeta. Sin embargo, desde el punto de vista del servicio al Mesías, Juan Bautista no pudo ser sino el más pequeño, porque aún el menor en el cielo sabe que Jesús es el Mesías y lo sirve como tal, mientras que Juan Bautista, que había sido llamado por la misión de servirle más cerca que nadie, Lucas 1:76, él fue por un camino diferente al de Jesús, y con esto él quedó en la posición de servir a Jesús peor. Entonces, Jesús dijo: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mateo 11:12. Aquí Jesús coloca una frontera en el tiempo,
sabemos que no se refería al fallo del pueblo en general, sino al de Juan el Bautista. Si Juan Bautista hubiera actuado con sabiduría, no lo habría abandonado y habría estado por la eternidad como una de las personas justas. Si Juan Bautista, que fue escogido desde el vientre de su madre para el Mesías y entrenado en una vida ascética tan difícil en el desierto, hubiera servido absolutamente a Jesús, hubiera sido el primero en ser el discípulo principal, pero debido a que Juan falló en cumplir su misión de servir a Jesús, el violento Pedro conquistó esa posición del discípulo principal. Con esto llegamos a comprender que la causa principal de que Jesús fuera crucificado exactamente fue por esto, porque Juan Bautista eh, lo negó. Pablo se lamentó de la ignorancia del pueblo, incluido Juan el Bautista, que acabó crucificando a Jesús diciendo, desconocida de todos los príncipes de este mundo, pues de haberla conocido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Primera de Corintios 2:8. Hemos considerado hasta el presente la Biblia bajo el punto de vista de que el Señor debe venir sobre las nubes. Interpretándola literalmente ha parecido apoyar esta creencia. Sin embargo, ya que es absolutamente incomprensible al intelecto del hombre moderno que el Señor venga sobre las nubes, no es necesario considerar la Biblia detenidamente. Tenemos que leerla con mucho detenimiento, ¿verdad? La Biblia por una segunda vez bajo un punto de vista diferente, con el fin de comprender el verdadero significado de lo que dice literalmente. Hemos propuesto un nuevo punto de vista para la parte de la Biblia que se refiere a Juan Bautista. En 2 de Reyes 2:11 dice que iban caminando mientras hablaban cuando un carro de fuego con caballos de fuego se interpuso entre ellos y Elías subió al cielo en el torbellino. Malaquías profetizó que Elías, que había ascendido al cielo, vendría antes de la llegada del Mesías. Malaquías 3:23 o Malaquías 4:1, según la Biblia que tenga. Y el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Juan. Será para ti gozo y alegría, y muchos se gozarán en su nacimiento, porque será grande ante el Señor, no beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel les convertirá al Señor su Dios, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Lucas 1, del 13 al 17. Por consiguiente, el pueblo judío en los días de Jesús creía que el mismo Elías, que una vez ascendió al cielo, vendría de nuevo y esperaban con ilusión el día del regreso. Pero de la manera más inesperada, Jesús dijo que Juan Bautista, el hijo de Zacarías, Lucas 1:13, era Elías, Mateo 11:14. La segunda llegada de Elías se realizó por el nacimiento de Juan el Bautista. Entonces Jesús anunció esto. Llegamos entonces a la conclusión, conforme al testimonio del mismo Jesús, que la segunda llegada de Elías se realizó por el nacimiento de Juan Bautista, no bajando del cielo como el pueblo judío de aquel tiempo lo esperaba. Del mismo modo, aunque muchos cristianos hasta el presente han creído que Jesús vendría sobre las nubes, no hay razón para negar la posibilidad de que el Señor de la segunda llegada nazca en la carne sobre la tierra, del mismo modo como nos lo ha enseñado la realización de la segunda llegada de Elías mediante el nacimiento de Juan Bautista. Al llegar a este punto, necesitamos considerar una vez más las numerosas citas bíblicas referentes a la segunda llegada, bajo el punto de vista de que el Señor pueda venir a la tierra naciendo en la carne. Mateo 2, del 5 al 6. Al tiempo de la llegada de Jesús, muchos eruditos sabían que el Mesías nacería en Belén de Judea, como un descendiente de David. Pero, por otro lado, no es difícil imaginar que habían muchos santos que creían que el Mesías vendría sobre las nubes, conforme al relato bíblico que dice, yo seguía contemplando en las visiones de la noche, y he aquí que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Daniel 7:13. Por lo tanto, el pueblo judío, incluso después de la crucifixión de Jesús, suscitó un movimiento anticristiano diciendo que Jesús, nacido en la carne sobre la tierra, no podía ser el Mesías. El apóstol Juan llamó anticristos a todos aquellos que negaban a Jesús porque nació en la carne. En 2 de Juan 7
Muchos seductores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Ese es el seductor y el anticristo. Hay doctores que insisten en que Daniel 7:13 es la profecía de lo que va a suceder en la segunda llegada del Señor. Entonces, sin embargo, en la era del Antiguo Testamento, Dios estaba obrando en su providencia para realizar totalmente el propósito de la providencia de la restauración con la llegada del Mesías, como podemos verlo claramente a través de las palabras, pues todos los profetas, lo mismo que la ley, hasta Juan profetizaron. Mateo 11:13. Pues todos los profetas, lo mismo que la ley, hasta Juan profetizaron, y también porque el fin de la ley es Cristo para justificación de todos los creyentes. Romanos 10:4. Por consiguiente, era una situación en la que nadie podría nunca imaginarse la segunda llegada del Mesías, que tenía que venir solo una vez, hasta que el mismo Jesús dijo más tarde que el Señor vendría de nuevo. En consecuencia, ninguno de los judíos en los días de Jesús podría jamás pensar que la profecía de Daniel 7:13 se refería a la segunda llegada del Mesías. Por esto, el pueblo judío de aquel tiempo pensaba que esta profecía era lo que iba a suceder en la primera llegada del Señor. De este modo, incluso al tiempo de la llegada de Jesús, había muchos que creían que el Señor vendría sobre las nubes, según fundamentos bíblicos. Sin embargo, Jesús nació realmente en la carne sobre la tierra y sabiendo esto, nos vemos obligados a estudiar la Biblia bajo el punto de vista de que el Señor pueda venir de nuevo de manera similar. En los próximos videos estudiaremos cómo se realiza la segunda llegada del Señor y dónde volverá Cristo de nuevo. Realmente responder estas preguntas es para que en verdad entendamos que estamos en una época providencial muy, muy importante. Por lo tanto, le agradecemos su atención, muchas gracias y como siempre decimos, este tema es muy importante. Comparta, comparta, que este tema es muy importante. Comparta.